Hola criaturas futboleras, hoy día vamos a predecir el partido de Estados Unidos contra Paraguay utilizando astrología y tarot. Este partido es en Los Ángeles, California, en el estadio SoFi Stadium. Vamos con el análisis. El partido de Estados Unidos con Paraguay es el 12 de junio en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, un estadio muy moderno, a las 21 horas de Chile, pero eso es a las 18 horas allá en California. Y la carta del partido es esta. Ese día la luna transita por el signo de Tauro, haciendo conjunción a Marte. Esos planetas van a afectar a ambos equipos. En el caso de Estados Unidos, primero decir que el tránsito de Saturno en Aries, que va a durar toda la copa, transforma este torneo para ellos en un torneo difícil, donde cada rival viene a retarlos y a poner a prueba su disciplina y su trabajo previo. O sea, la preparación previa que han tenido para esta copa. Todos los equipos vienen a retarlos, a desafiarlos en su propia casa, a ver qué tan disciplinados y estructurados es el equipo de Estados Unidos frente a la disciplina y la estructura de los retadores que vienen a su territorio. Esa luna Marte completan un triángulo junto a Venus y Júpiter y el Neptuno natal de Estados Unidos. Esto le da cierta fluidez el día del partido, una fluidez mágica, y puede que jueguen inspirados ese día, puede que vuelen. Además, el Sol ese día hace una conjunción exacta con el Marte natal en Géminis de Estados Unidos. Es decir, ese día tienen claridad deportiva, o se activa su inteligencia deportiva. Pueden jugar de manera más inteligente o más inspirada. Bien, en el caso de Estados Unidos, veamos a Paraguay. En el caso de Paraguay, esa misma luna Júpiter cae sobre su Sol natal. O sea, ese día andan más encendidos, físicamente encendidos. Sabemos que Paraguay tiene un juego físico. Además, por la hora del partido, Marte y Neptuno natal de Paraguay caen en la casa 1 del partido. Es decir, ese día Paraguay viene a imponer su juego. Van a intentar dominar el partido, van a intentar proponer el juego. Digamos que esa luna Júpiter de ese día le juega a favor a ambos equipos. Unos están más físicos, más activados emocionalmente, con más entusiasmo de querer ganar, que sería Paraguay. Y Estados Unidos va a estar más inspirado, más inteligente, quizás con un juego más rápido o más mágico. En cambio, Paraguay metiéndole ahí más físico y proponiendo también. Yo no sé si Paraguay va a dejar que Estados Unidos juegue. Yo creo que Paraguay puede que llegue a imponer su juego, por lo menos con Estados Unidos. Ya, tiremos los dados para que tengamos una pista sobre el partido y después sacamos el tarot. Dame una pista para el partido de Estados Unidos con Paraguay. Uy, me salió Mercurio en Cáncer. Ok. Interesante, porque tenemos Mercurio en Cáncer ese día por tránsito. ¿Cómo afecta ese Mercurio en Cáncer a cada uno de los países? A Estados Unidos le hace una conjunción al Sol, pero recordemos que ese Sol está cuadratura con Saturno natal y Saturno de tránsito. Estados Unidos va a intentar buscar muchas tácticas, estrategias, jugadas preparadas quizá, pero se va a encontrar con un bloqueo del rival que va a ser muy difícil de sortear. Puede que le funcionen algunas estrategias y puede que en otros casos se encuentre limitado por el juego defensivo o disciplinado del rival. Ese mismo Mercurio, ¿cómo le afecta a Paraguay? Le completa un gran trígono con Plutón en Piscis y Urano en Escorpio. Hay como cierta fluidez en la inteligencia de los jugadores, puede que piensen rápido, que jueguen con profundidad, con inteligencia. Ese Mercurio juega para los dos equipos. Creo que favorece más a Paraguay. Ya, vamos a sacar el tarot. ¿Cuál es la energía para este partido de Estados Unidos? ¿Y cuál es la energía para este partido de Paraguay? ¿Cómo llega a Estados Unidos? ¿Cuál es su energía? Me salió el juicio, es decir, es la hora de la verdad. Llegó el momento de la verdad, a poner a prueba todo lo que hemos entrenado, todo lo que hemos preparado durante estos años. Tiene que ver mucho con ese Saturno, se lo toman como una prueba de alta exigencia. En cambio, ¿cómo llega Paraguay? ¿Cuál es su energía? El 4 de espadas, una energía completamente distinta. Paraguay llega más relajados,
no pensando mucho en el partido, sino que es como cuando los jugadores llegan al partido con los audífonos, como relajados, como no van hablando del partido del bus, sino que van pensando en otra cosa. Llegan como relajados al partido. Supongo que se prepararon previamente. ¿Cómo va a resultar en este partido Estados Unidos? ¿Cómo va a resultar en este partido Paraguay? ¿Cómo va a resultar Estados Unidos? Salió la templanza. Quiere decir que al final van a buscar un equilibrio, tomarse las cosas con calma, con paciencia. Esta es una carta que me habla de dosificar. Quizás dosifiquen la energía durante el partido, no se maten o aprendan que para el próximo partido tienen que dosificar más. Porque de nuevo vuelvo a ese Mercurio en Cáncer, o quizás juegan como caballo loco o jueguen inteligente. Como resultado es aceptable, puede ser un empate. Para Paraguay salió la luna. O sea, Paraguay queda como con ciertas dudas después del partido, con una sensación de falta de claridad. Hay un sentimiento de confusión, o que el equipo deja dudas, falta de claridad y muchas emociones raras. Recuerda que ese día Paraguay tiene la luna conjunta al sol. Llega emocional al partido por la luna, o sea, llegan tranquilos, pero terminan con muchas emociones a flor de piel y un sentimiento de falta de claridad. No podría decirte que van a perder tampoco. Hasta el momento pareciera ser un empate, pero vamos a sacar más cartas porque está muy ambiguo. ¿Cuántos goles va a meter Estados Unidos? ¿Cuántos goles va a meter Paraguay? ¿Cuántos goles va a meter Estados Unidos? Te aseguro que no es 9. 0 quizás. ¿Cuántos goles va a meter Paraguay? Un gol. O sea, 1-0. Gana Paraguay. Pero, espera, porque lo que salió después... Estados Unidos va a ganar este partido. Paraguay va a ganar este partido. Gana Estados Unidos. 2 de basto. No es concluyente. Tiene un plan. Puede salir segundo del grupo. Puede avanzar. ¿Gana Paraguay? A ver, esto me lo puedo tomar de dos maneras. O pierden estrepitosamente o ganan inesperadamente. ¿Entiendes? Puede ser un gol en el minuto 90, empatan y iban ganando. O sea, si les cae algo, es como un derrumbe esto. Porque igual, fíjate la sensación que queda después del partido, la luna. O sea, pueden perder perfectamente. Pero dice que hace un gol. Y Estados Unidos, esta es la energía de Estados Unidos. No es como de ganador. Puede ser un empate. Puede ser una victoria 1-0. Estados Unidos se siente mejor después del partido. Paraguay se siente peor después del partido. Vamos a sacar una carta más. ¿Es un empate? ¿Es un empate? Me dice que sí puede ser un empate. Puede ser un empate a 1. Tal vez Paraguay mete un gol. Estados Unidos mete un gol de penal. Un penal trucho. Por eso quizás va Paraguay ganando y en el último minuto le empatan. Y quedan con una sensación de esto fue turbio. Y Estados Unidos con su Mercurio en Cáncer, Mercurio local, la pillería del local, partido arreglado. Esta sensación puede ser de, salvamos un empate. Me la estoy jugando con un 1-0, con un penal de último momento de Estados Unidos. Ya, pero eso es esa es una posibilidad. Vamos al otro partido.